¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de consulta para el segundo parcial. Veo que hay una buena cantidad. Los leo en el chat respecto a las preguntas que tengan. En relación a los distintos temas, ya sea modelo keynesiano, definiciones, cuestiones de política, aspectos que se vinculen con los indicadores. A ver quiénes están. Bueno, Abril, Agustina, Bernardina, Cami, Daira, Ignacio, Yana, Florencia, Ludmila, Lourdes, Melanie, Maru, perdón, Valentín, Jessica, Zoe. ¿Alguna situación por la cual no están accediendo al chat o simplemente no quieren saludar o están confundidos o algo? Ahora sí. Teresita, ¿qué tal? Hola. María, ¿cómo va? También. Romina. Como siempre, las damas presentes. Malena. Estoy preparando la comida a mi nene, perdón. No, está bien, Teresita, perfecto. Melanie. Valentín, buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, bacanudo, están ahí. Hola, Cami. Como dije, los leo. Cami C, Lourdes también, Ignacio. Bueno, están apareciendo todos. Perfecto. Yo no entiendo por qué el consumo varía lo que varían los impuestos multiplicados por la propensión marginal en cuestiones económicas. Perfecto, Abril. Lo que está ocurriendo allí es que la función consumo está definida como el consumo autónomo, la propensión marginal a consumir vinculada a la renta disponible. ¿Sí? La renta disponible está asociada a la renta menos los impuestos más las transferencias. Los impuestos pueden ser definidos como de cuantía fija o proporcionales a la renta. Entonces, cuando vos estás diciendo que el consumo es consumo autónomo más C por I menos T, olvídate, las transferencias vamos a hacer 0 para que no molesten por ahora. Ahí es donde tenés el efecto al modificar la renta, si los impuestos, la renta sube, por ejemplo, los impuestos, si son de cuantía fija, bueno, restan una cantidad siempre la misma. Pero si son proporcionales a la renta, en la medida que la renta sube, la cuantía de impuestos también sube. Eso es lo que está pasando. La forma de demostrar que el resultado que obtuvimos está bien, o dónde puedo leerlo. Ignacio, ahora, pero Abril, entonces, esto en el multiplicador, cuando estamos hablando de el multiplicador de los impuestos de cuantía fija, es un multiplicador simple por los autónomos, menos C sobre 1 menos C por los impuestos de cuantía fija. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es lo que está pasando acá arriba. Esto es lo que está pasando acá arriba. Que
en la medida que vos aumentás, en la medida que aumentan los impuestos que le tenés que pagar al gobierno, el monto que detraes de la demanda agregada, el monto que detraes de la demanda agregada es menos C por T0, o sea, es lo que ibas a gastar de ese dinero que ahora le das al gobierno. Eso ahora no lo gastás en la demanda agregada. Entonces, es ese monto menor en la demanda, lo que tiene es un efecto contractivo. ¿Qué significa un efecto contractivo? Lo estás viendo en el multiplicador negativo. Es como si dijeras, en lugar de ir hacia adelante, el gasto público lo tenés en la primera parte, el efecto expansivo. Pero, como te estoy cobrando 1.000 pesos, entonces, ¿vos cuánto ibas a gastar de esos 1.000 pesos? Suponemos que la propensión marginal a consumir era, no sé, 0,8. Entonces, de cada 1.000 pesos, vos ibas a gastar 800. Pero resulta que ahora, como le vas a dar esos 1.000 pesos al gobierno, hay 800 que no los vas a gastar y 1 menos C, que es la propensión marginal a ahorrar, que no los vas a ahorrar. Entonces, lo que está ocurriendo es un efecto contractivo. De allí la situación. Abril, ¿se ve el planteo que estoy haciendo? O sea, el por qué el consumo varía. Ok, bien. Ignacio, a ver, Ignacio, repetir la forma de demostrar que el resultado. La condición de equilibrio, ¿no? La condición de equilibrio siempre es la misma, que los flujos de salida sean igual a los flujos de entrada. Esto lo podés ver según el grado de complejidad del modelo. Y entonces vos tenés en el esquema más simple que el ahorro sea igual a la inversión. El ahorro privado igual a la inversión privada. Cuando incorporaste al sector público, entonces vas a tener que los flujos de salida van a estar asociados al ahorro más el impuesto, que tienen que ser igual a los flujos de entrada. La inversión privada más el gasto público. Cuando abrís la economía y entonces incorporás el resto del mundo, vas a tener que los flujos de salida son el ahorro privado, los impuestos y las importaciones que se tienen que compensar con la inversión, el gasto público y las exportaciones. Una forma alternativa de verlo es por la idea de las brechas. Una consulta propensión a media a consumir lo toma o solo la propensión marginal a consumir. Yana, a ver, todo es parte del modelo, no es que lo tome, todo es parte. Cuando aprendes una cosa, aprendes la otra. No hay posibilidad que dejes de aprender algo. Oh, cuidado, no hay, en un modelo no hay ninguna posibilidad que alguien deje de lado una cuestión. Bueno, espera que termino con esto entonces. Una consulta hasta qué capítulo de Parkin toman el parcial. La verdad no me acuerdo del capítulo, pero es hasta el modelo keynesiano en su complejidad, o sea, con economía abierta, incorporado al resto del mundo. Lo que no va es dinero, que es lo que empecé a explicar en la última clase. Entonces, cierro con lo que me planteaba Ignacio. Alternativamente dije, esto lo podemos ver como el modelo de las 3 brechas. Las brechas quiere decir que la diferencia entre flujo de salida y flujo de entrada en los 3 sectores de la economía. Para el caso, el modelo de brechas sería que la brecha en el sector privado, el ahorro menos la inversión, es lo que financia a los otros 2 sectores de la economía. El sector público, visto por el déficit del sector público, más el sector externo, visto como
el superávit de la balanza comercial. Entonces, estas tres brechas que se generan, lo que están mostrando es que, para hacerla fácil, si esto está en equilibrio, si el ahorro privado financia a la inversión privada, claramente acá va a tener que haber o un déficit, por un lado, sostenido con un déficit en el otro. Fíjense, si esto es un déficit presupuestario, es un valor positivo. Si esto da cero, la brecha del sector privado, hagámosla fácil, esto da cero. Si yo tengo un déficit, la única forma de financiar ese déficit es con un déficit de balanza comercial. Si esto es positivo, esto va a tener que ser negativo en la misma medida para que toda la igualdad de cero. Yo, para ponérselo en términos lo más simple posible, ¿sí? Y asimismo, si esto es positivo, esto positivo sirve para financiar ¿qué? El ahorro privado positivo, el ahorro, financia lo que le prestamos al sector público y lo que le prestamos al resto del mundo para que compren las exportaciones, como el juego, porque fíjense que la entrada de divisas, en definitiva, es parte del ahorro que permitió que alguien nos comprara los bienes que nosotros vendemos al resto del mundo. Ese es el juego, Ignacio. Sí, se ve, Ignacio, el planteo que estoy haciendo, es decir, los equilibrios entre las modelo de tres brechas o flujo de salida igual a flujo de entrada. Ignacio, dame un ok o no, así te... ok. Bien, Yana. A ver, desde el punto de vista de la concepción de la propensión marginal a consumir, la propensión marginal a consumir, recordad que es cómo varía el consumo cuando varía la renta. Eso es la pendiente de la demanda agregada o, en definitiva, la variación entre dos variables. ¿Cómo se analiza? A lo largo del tiempo para ver qué comportamiento tiene cuando vas aumentando la renta, qué va pasando, cuando va variando la renta, qué va pasando con la variación del consumo. Eso es la propensión marginal. Pero al mismo tiempo, en cualquier momento del tiempo, vos podés analizar la propensión media, o si querés sacarle la palabra propensión para que no te haga ruido, y decís el consumo medio. ¿Y el consumo medio qué es? Es simple, es el consumo sobre el ingreso. Es decir, ese es, consumo sobre el ingreso, ¿qué te dice esa relación? ¿Cuánto consumo en relación a cuánto se genera? Lo que observás, y lo que observó Keynes, y lo que normalmente se observa, es que en cualquier sociedad, como corte transversal, es decir, en el mismo momento del tiempo, para verlo, lo que destinamos al consumo a medida que va subiendo la renta, aumentando la renta, cada vez es, en proporción, la relación es cada vez menor. Y esto se explica por qué. Porque a medida que vamos resolviendo nuestras necesidades de consumo, no es que tenemos más, consumimos más. Sí, esto es cierto, pero lo que muestra cualquier indicador es que nos queda cada vez una porción mayor de ahorro. Entonces, cuando vemos la propensión media va disminuyendo a medida que aumenta el nivel de ingreso. Podemos entenderlo por qué. Bueno, porque en definitiva hay una cuantía de consumo que es como que tocar el techo. Entonces, aumenta el ingreso, pero la relación promedio, si esto es un dato, va cayendo. Eso también es lo que puedes ver, pero la diferencia concreta es esa. Propensión marginal es un concepto que refleja, vos acordate, cada vez que alguien te dice marginal, es porque estás mirando la variación. No,
no importa lo que se diga, de qué se hable, no importa. Si alguien dice marginal en economía, es un cambio. Ya está. O sea, no importa de qué, pero es un cambio. ¿Sí? Lo otro es una relación promedio. Entonces, lo que te dice es, a medida que aumenta la renta, se espera que el consumo medio vaya cayendo. ¿Por qué? Porque la sociedad, cuanto más genera, más tiene capacidad de ahorro, aumenta su capacidad de ahorro. Visto al revés, los niveles socioeconómicos más bajos destinan el grueso de sus ingresos al consumo. Y eso lo podés ver con bastante, como un concepto intuitivo, donde vos decís, sí, el que tiene poco, la canasta de consumo hoy promedio es 43.000 pesos. Entonces vos decís, una familia, 4 personas más o menos. O sea, una familia que genere de ingresos 50.000 pesos, así en estos números, apenas le quedan 7.000 pesos de ahorro. Una familia que genere 250.000 pesos de ingresos, obviamente, canasta básica, para ponerlo así, le quedarían 200.000 pesos de ahorro. Digo, para mirar esto, IPC concatenado. Sí, lo que significa en realidad ahí es que estás viendo cómo se relaciona el índice de precios al consumidor, cómo lo vinculamos, cómo lo vamos vinculando en el análisis. A ver, el índice de precios al consumidor es un promedio ponderado, y esto es lo relevante, ¿sí? Es un promedio ponderado. Promedio ponderado que tiene en cuenta que una canasta tipo, o sea, una canasta base, establecida en un momento del tiempo, y ajustada por los precios. ¿De qué? De los distintos momentos del análisis. Entonces, vas a ver un índice de precios como una relación de precio por cantidad que se va ajustando en función de los precios mes a mes. Vamos, ese es el concepto, de ahí surge la variación de precios y demás cuestiones, ¿sí? Pero, a ver. Básicamente es eso, es el encadenamiento dado por una canasta, y en cambio, cuando estamos viendo el deflactor, eso es el índice de precio al consumidor. El índice de precios, no, el PBI nominal y el PBI real. IPB no, el PBI. El PBI, está ok. Ahí tenés, Cami, el PBI. Fíjate, PBI del momento T a valores corrientes o precio de mercado es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n del precio de los y bienes en el momento T por la cantidad de los y bienes en el momento T. Puesto en castellano, el precio de los tomates por la cantidad de tomates generado en el año, más el precio de los autos por la cantidad de autos promedio generada en el año, más el precio de los servicios educativos por la cantidad de servicios educativos en el año. Eso es esa representación. ¿Está? Ahora, el PIB o el PBI del momento T a valores constantes o en términos reales, es la sumatoria desde igual 1 hasta n del precio de los y bienes en el momento base. En nuestro caso, en Argentina, estamos usando el 2004, por la cantidad de los y bienes en el momento T. Entonces, fíjense, ahí está la diferencia. Este es un índice de tipo PASH. El índice de precios al consumidor es una metodología de las PER.
Entonces, ¿cuál es lo relevante aquí? Que la relación, cuando yo divido uno sobre otro y lo multiplico por 100, me da el deflactor. El deflactor, ¿qué es? Justamente la evolución de los precios de la economía entre el momento cero, el momento considerado, y el momento de base y el momento considerado. Ese es el deflactor, que no es exactamente, básicamente no es lo mismo que el índice de precio al consumidor, porque tiene en cuenta un conjunto de bienes que no son consumidos por las economías domésticas. Ese es el gran tema. Ok, bien. ¿Qué más? Recuerden que en definitiva ese deflactor es el índice de precios que usamos cuando hablamos del modelo de oferta y demanda agregada. No estamos usando el índice de precios al consumidor. También el deflactor se conoce como índice de precios implícito, que es el índice de precios, es algo similar, es como una trampita o una corte de camino cuando no tengo todos los datos, y entonces el índice de precios implícitos para cualquier momento T se suele elaborar como el 30% del índice de precios al consumidor del momento T más el 70% del índice de precios mayorista del momento T. Este es un truquito que hacemos, me acuerdo en alguna época haberlo usado bastante cuando no tenía todos los datos, para tener un símil de lo que es el deflactor o índice de precios implícito. Es como si dijéramos, aproximadamente del total de lo que se genera en la economía, de los precios, de todo lo que se mueve, el 30% está asociado a bienes y servicios finales, y el 70% es el resto del movimiento económico. No quiere decir que quede claro, no les voy a preguntar esto, no va por ese lado, sino simplemente para que ustedes vean cómo se puede alcanzar similares resultados. El hecho técnico, sin ninguna duda, es este es el cálculo técnico. Esto es simplemente cuando quiero saber más o menos por dónde va los números de la economía. ¿Qué más? ¿Cómo se calcula la acumulación o desacumulación? Ahí vos, para hacer la pregunta completa, tendrías que decir de qué. Me imagino, Abril, que hablas de existencias. Estás hablando de la modelización o digamos, el análisis cuando vos tenés un modelo, tenés cuentas nacionales, o estás mirando, sí, por eso, estás mirando que tenés la función de, digamos, la producción, el consumo, la inversión, hagámoslo simple, la demanda agregada, la variación de existencias no programadas y la tendencia. Eso es lo que ocurre. Para que vos puedas hacer esto sería el planteo. Vos tenés que tener una función consumo, y entonces, qué sé yo, consumo igual a 2.000 más 0,8 de la renta, y una función de inversión de 1.000. Entonces vos sabés que, para que no haya duda, lo hacemos rápido, si el nivel de renta fuera 0, claramente acá tendrías
2.000 de consumo autónomo, porque esa es una decisión. El 30 se anota como 0,3. Si es de 30%, 0,3. Cami, 0,3 y 30, no, una cosa es 0,3% y otra cosa es 30%. Ahí vos tenés que, ahí tenés un problema matemático. 0,3% es la tercera parte de 1%. 30% es la tercera parte del 100%. Ahí vos tenés que definir qué es lo que estás queriendo indicar, pero no son lo mismo, una cosa y la otra. 30% es 0,3, 100%. ¿Estamos? Ahí para que no haya duda. 0,3. Sigo con el ejemplo. Tenés ahí, la demanda agregada sería 3.000K, la variación, me faltó renta menos demanda agregada, como esta columna que me faltó acá. La renta menos la demanda agregada me da negativo, menos 3.000K. Entonces, menos 3.000, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que tuviste que sacar de tus existencias para atender a la demanda, al gasto autónomo. Entonces, hay una variación de existencia no programada, justamente, sí, de este monto. Esto es la variación de existencia no programada. ¿Cuál es la tendencia? Lo que te está diciendo es que hay una demanda excedente macroeconómica, por lo menos la tendencia es aumentar. Pongamos que se produce, no sé, 4.000, se producen 4.000, y entonces en la función consumo va a ser 2.000 más el 80%, 0,8 de 4.000. Esto es 3.200 más 2, 5.200 de consumo, 5.200 de consumo, más 1.000 de inversión, tenés 6,2 de la demanda agregada. Pero tenés 6,2 menos 4.000, menos 2,2 de variación de existencia no deseada. Simplemente es esa operación. Obviamente que para eso tenés que darle valores al nivel de renta para calcular. Generalmente cuando alguien te plantea un ejercicio te dice, ¿cuál sería la variación de existencia no deseada si el producto bruto es, no sé, 4.000? Entonces vos lo que te está diciendo el ejercicio es hacer ese cálculo. La variación de existencia no deseada es justamente la diferencia entre la demanda agregada y el producto bruto. La diferencia en este caso es negativa. Hay una variación de existencia no deseada. Del otro lado, podrías decir, no sé, para 20.000 de la renta, 20.000, no sé, entonces tendrías 8 por 2, 16, el consumo para 20.000 sería 2 más 16, o sea, sería 18. Entonces el consumo sería 18, más la inversión 1, 19. La demanda agregada entonces es 19. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, hay una diferencia entre la producción y la demanda de 1, 1.000. Esta es una variación de existencia no deseada positiva. Te quedaste con un excedente. Sería algo similar a cuando calculamos excedente de oferta o de demanda de mercado. Sí, sí, exacto. Sí, sí, está bien. Porque es para cada nivel de... Cuando lo hacías en micro era para cada nivel de precios. Cuando lo haces en macro, en este caso es para cada nivel de producto bruto. Sí, está bien, abrir. Exactamente. ¿Qué más? Cami, ¿se vio lo que te comenté del 30%?
ok, con ese nomás, así nomás, es a medias eso, es una comprensión a medias o es un... Ok, bien. Está bueno. Bien, ¿qué más? Ustedes dirán, los leo. Eh, Fíjense que los alumnos de La Plata, me parece que hoy están faltando algunos. Hay de Bransen, hay de Tres Arroyos, pero justamente los que tendrían que estar en este horario también tendrían que ser los de La Plata. Pero bueno. Los leo. No tengo... Ok. ¿Cómo afecta una política fiscal contractiva? ¿Cómo afecta una expansiva en el modelo? En el modelo, en realidad para analizarlo, fíjate, si es el modelo de oferta y demanda agregada, nivel de precios, renta, tenemos la demanda agregada y tendrás que ver cuál es la oferta agregada que estás analizando. ¿Sí? Una pregunta, ¿qué hora abre el parcial de Tres Arroyos? 14 horas, Yana. Entonces, dependiendo dónde estás ubicado, Ignacio, esta semana, esta es la única clase, porque el resto de los horarios justamente es el mismo horario para consultas de los que están rindiendo. ¿Tá? Entonces, ¿cómo afectará la política fiscal expansiva o contractiva? Fíjate, si estás en un tramo creciente o si estás en un tramo clásico o si estás en un tramo keynesiano. Esto sería oferta agregada keynesiana, esta sería oferta agregada clásica y el tramo este sería heterodoxo. Entonces, a partir de allí es el planteo de cómo afecta sobre el nivel de precios dado, o tres situaciones diferentes. Si estás mirando el modelo keynesiano, estás en la demanda agregada, estás la recta de 45 grados para la cruz keynesiana, y ahí tenés una demanda agregada y las decisiones de posiblemente aumentar los impuestos. Por ejemplo, si aumentan los impuestos proporcionales a la renta, lo que va a ocurrir es una caída de la actividad económica porque aumenta, o sea, disminuye la propensión marginal a consumir efectiva, y entonces la pendiente de la demanda agregada se modifica negativamente. Si por el contrario lo que ocurre es que aumentan los impuestos de cuantía fija, lo voy a plantear con otro color, lo que va a ocurrir es una situación de estas características, o sea, una caída de la demanda agregada asociado a la modificación de los impuestos de cuantía fija. ¿Por qué? Porque esto va a estar asociado a menos C por T sub 0, que es el efecto contractivo en la demanda agregada. Ahí lo estoy viendo en el modelo keynesiano. Por el contrario, acá lo estoy viendo en el modelo de oferta y demanda agregada.
Entonces, son desplazamientos de la demanda agregada. Como desplazamientos, los dos son desplazamientos. Lo que ocurre es que en este son situaciones que se observan sobre la oferta agregada, que tiene distintos pendientes en relación con la escuela de pensamiento que estamos analizando, o la situación económica que estamos analizando, y en este lo estamos viendo en su efecto directo sobre el nivel de producción. Entendiendo, a ver, para que no haya dudas en ustedes, que esta mirada es una ampliación de esta mirada. Es decir, esto es exclusivamente el modelo keynesiano, por lo tanto, es exclusivamente lo que ocurre en este espacio de la oferta agregada. Para que no haya dudas, el Producto Bruto Potencial, para hacerlo esquemático, sería un nivel de Producto Bruto que podría estar por allí, no sé, por allí porque no tengo datos, pero fíjense que si este es el Producto Bruto efectivo, esta es la renta efectiva, esta es la renta potencial. Y para que no haya duda tampoco, lo podemos vincular a la vieja conocida, que era la frontera de posibilidades de producción, y entonces cualquiera de estas situaciones es un punto dentro de la frontera. Y el Producto Bruto Potencial es un punto sobre la frontera. Digo, para que relacionen todos los conocimientos que han adquirido. Yanela, no. Cami, entonces, no. ¿Cuáles serían los indicadores macroeconómicos que afectan directamente a los individuos? Interesante esa pregunta. A ver, creo entender, yo podría decir, indicador macroeconómico que afecta a los individuos, la variación de precios en cuanto a que afectan el poder de compra del dinero, uno. La tasa de desempleo, entendiéndola como la posibilidad de tener o no empleo a título individual. El déficit del sector público, bueno, es un indicador de la macroeconomía. O sea, todos son indicadores macroeconómicos, pero podríamos decir que el déficit del sector público puede tener una relación con los individuos en tanto y en cuanto el gasto público fuera direccionado a los individuos. Pero si el gasto público fuera todo obra pública, o sea, siempre vamos a estar los individuos. Por eso, Cami, es un poquito rara la pregunta, sí, pero una consulta, ¿cuánto tiempo vamos a tener para resolver el parcial mañana? Bastante. Pero no sé, Cami, si va por ese lado tu pregunta o estoy dejando algo que no... La balanza de pagos, no. ¿Cómo sacar el PBI nominal o ese dato siempre nos lo da? No. El PBI nominal es un resultado dependiendo, Maru, con qué datos contás. Yo te podría decir, sí, sí, Romina, son los que, bueno, esperamos un segundito. A ver, Maru,
el cálculo del Producto Bruto dependerá de lo que veíamos recién, no sé si estabas en el aula, pero yo lo voy a poner de otra manera. A ver, yo te puedo decir que el Producto Interno Bruto es, del momento T, es la suma desde igual 1 hasta n del precio de los y bienes en el momento T por la cantidad de los y bienes en el momento T. Eso es lo mismo que el valor bruto de producción del momento T menos el valor de los bienes intermedios en el momento T. Eso es lo mismo que la retribución a los factores productivos, el salario más los intereses, más los beneficios, más los alquileres. Y eso es lo mismo que el gasto total, consumo más inversión, más gasto, más exportaciones netas. Elegí por dónde querés ir. Ahí tenés todo. Maru, ¿se ve? O sea, cualquiera de esos es la respuesta a tu pregunta. Bueno, ahora lo que importa es que vos puedas identificar con qué datos contás para darle respuesta. O sea, cualquiera es la respuesta. Simplemente tenés que ver, sí, por supuesto, es nominal porque es del momento considerado. Para que fuera en términos reales, tiene que... es que exportaciones netas es el saldo de balanza comercial, Daniela. XN es exportaciones netas. Es lo mismo que decir X menos M. Exportaciones netas es saldo de balanza comercial. Entonces, Pasch y Lasper, justamente no sé si estaba Romina, pero Lasper tiene la canasta base y Pasch tiene los precios base. Por eso Lasper es, no sé, la canasta de bienes del momento T será la sumatoria desde igual 1 hasta n del precio de los y bienes en el momento considerado por la cantidad de los y bienes en el momento 0. Eso es lo que le da el punto de partida al cálculo del índice. En cambio, para Pasch, la canasta básica del momento T será la sumatoria desde igual 1 hasta n del precio de los y bienes en el momento 0 por la cantidad de los y bienes en el momento T. Y eso es lo que le da la base a lo que tenés acá arriba, al Producto Interno Bruto en términos reales. ¿Sí? Ese es el cálculo del Producto Interno Bruto en términos reales o a valores constantes. El índice que se deduce de aquí es la canasta de bienes, el índice de precios. El índice de precios al consumidor va a ser del momento T, va a ser la canasta de bienes del momento T menos sobre, perdón, la canasta de bienes del momento 0 por 100. ¿Sí? Eso es lo que estás calculando. El deflactor, por el contrario, va a ser la canasta de bienes, de nuevo, del momento T, sobre la canasta de bienes del momento 0 por 100. Lo que ocurre es que son dos canastas diferentes. O sea, la concepción de cómo calcular es la misma, porque es armar un índice.
Lo que ocurre es que el componente que tenés dentro, en un caso es los precios como dados, en el PASH, y en el otro las cantidades como dadas, en las PER. Las PER se usa para la medición del consumo y PASH se usa para la medición del conjunto de la economía. Por eso se traduce en el deflactor. Romina, ¿se ve el planteo o cuál era, si no, tu pregunta? Ok. ¿Qué más? Los leo. Agustina, Bernardina, Dana, Daniela, Eri, Florencia, Fran, Ignacio ya está, Lorena, está por ahí, Magalí, Malena. Perdón, ¿qué dijo? Justo me llamaron por teléfono. Daniela, no, estoy haciendo una pasada de lista para que participen. Milagros, Mirko, Nahuel, Romina, Yanela, Yago. Ah, Yago, me apareciste. Jessica, Zoe. ¿Qué más? Dudas sobre, no sé, los distintos tipos de política, dudas vinculadas a algún aspecto en cuentas nacionales, cuestiones del modelo en sus distintos niveles. Yo todavía no termino de entender el modelo keynesiano. Estamos en problema, Daniela. Que la idea del modelo keynesiano, en rigor, es identificar cuáles son los determinantes de la renta de equilibrio o en qué medida la modificación del gasto de los agentes económicos trae aparejado un cambio en el nivel de ingresos de una economía. Esto está sustentado en la presencia de un componente de ese modelo que es el multiplicador del gasto, multiplicador de las inversiones, multiplicador de los impuestos. Es decir, hay un conjunto de multiplicadores, pero, o distintas denominaciones, pero que son el motor por el cual se generan las rondas de gasto en la economía. Esas rondas de gasto son las que explican el gasto directo, indirecto e inducido, cómo se va difundiendo la actividad económica a partir del impulso dado por el gasto de la demanda agregada. Eso es lo que busca explicar el modelo keynesiano, con distintas implicancias, ¿no? La importancia del consumo, o sea, la propensión marginal a consumir, frente a la propensión marginal a ahorrar,
Por ejemplo, un dato de hoy, lo estaba escuchando hoy a la mañana de estos últimos días, la propensión marginal a consumir en Estados Unidos, que siempre hemos comentado, yo les decía, bueno, la sociedad del consumo, históricamente, o hasta febrero, si se quiere, era del orden del 7%, o sea, propensión marginal a consumir de promedio del 93%. A partir de la pandemia, la propensión marginal al consumo, la relación con el consumo, al ahorro, aumentó al 33%. Fíjense, casi 30 puntos, 26 puntos porcentuales más como efecto de la cuarentena, el encierro, el no saber qué puede ocurrir. Noten ustedes la fuerza, el cambio brusco que tuvo, datos de hoy, en los Estados Unidos, esta situación. Por ende, lo que esperan las consultoras y demás, que cuando se reabra la economía, por ejemplo, hoy se reabrió Nueva York, entonces que la gente, todo ese ahorro, ese consumo que no se ha generado, suspendido, bueno, se va a volcar y de allí esperan una cierta reactivación. Me había tocado en el test, hablaba sobre las consecuencias sobre la producción y los precios que ocurrían por la corriente del Niño. Si se daba una oferta agregada creciente, no terminé de entender. Bueno, lo que estás viendo allí es esta situación. Tenés una oferta agregada y una demanda agregada en un modelo de oferta, modelo general. Lo que te pregunta es, ¿qué pasa con las corrientes del Niño? Genera sequía, genera contracción, o sea, es un desplazamiento negativo de la oferta agregada. Florencia. Entonces, ¿qué ocurre con la situación de equilibrio del punto E al punto E'? Nivel de precios prima, nivel de precios equilibrio, E'. Lo que ocurre es una caída de la actividad económica y un aumento del nivel de precios. Eso es lo que se espera que ocurra ante una situación de eso, que es similar a la que ustedes también tienen en los textos de el petróleo, las movidas de los años 70, la oferta, el impacto de oferta por la crisis del petróleo. Perdón, profe, tengo que ir a contas. Gracias. Sí, Daniela, está bien. Yo hasta las 2, por lo menos para Bransen era hasta las 14 horas, para que no tuvieran ningún inconveniente con la profesora Catani, así que... pero no hay problema. Se ve el Florencia perdón, no, estoy viendo que no, disculpa. Ahora, no apareció nada, no estaba atento. Hubo un inconveniente. A ver. A ver. Ahí. Un inconveniente, oferta, demanda agregada, nivel de precios. Tenemos un desplazamiento negativo de la oferta agregada. La oferta agregada original, la demanda agregada original. La corriente del Niño genera un desplazamiento negativo. Entonces, ese desplazamiento negativo lo que hace es cambiar la situación de equilibrio del punto E al punto E'. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué efecto tiene sobre la actividad económica? Bueno, va a haber una caída en los niveles de Producto Bruto, del punto IE al punto IE', y una suba del nivel de precios, de la situación original, nivel de precios
asociado al equilibrio a el nivel de precios asociado al nuevo equilibrio. Ese es el efecto similar, como decía, a la crisis del petróleo o a muchas otras situaciones. Bueno, nuestra situación actual es un primer impacto sobre la oferta agregada, como creo que yo también se los marcaba el otro día, un segundo impacto sobre la demanda agregada. Por eso la fuerte caída de toda la actividad a nivel mundial, las dos situaciones. ¿Se ve, Florencia, lo que el planteo? Ok. ¿Qué más? Se aumenta la tasa de interés con una oferta agregada creciente. Vos pensás que si aumenta la tasa de interés, tenés es el correlato de una política monetaria contractiva. Por ende, una política monetaria contractiva se va a traducir en un desplazamiento negativo de la demanda agregada. Si la oferta agregada tiene pendiente positiva, lo que estás viendo es tanto una caída en el nivel de precio de la economía como una caída en el nivel de actividad, similar a una parte de lo que ocurrió en los comienzos de la gestión del presidente Macri, porque esa decisión fue la que se tomó, una política monetaria contractiva que se traduce en una que generalmente se busca para reducir los efectos sobre precios, los efectos de el aumento de la inflación. ¿Se ve, Romina? ¿Qué más? A ver, ¿quién anda por acá? Nahuel, Nacho, Nahuel. Llegaron un poco más tarde, aparentemente. Nazareno también, Romina, Valentín. Ahí anda, ¿quién más? Manuela, Lourdes. Dara, está de temprano. Florencia Mengoni, bien. Está por ahí. Daniela. Bien. ¿Quién más tienen para preguntar? Tema para desarrollar. Quería preguntar cómo sacar el IPC con índice de las PER. Nazareno, se ve que entraste tarde, Nazareno, eso ya lo hemos resuelto. Pero bueno, ¿qué quiere decir eso? O sea, el índice de precios, las PER, tiene que ver con, a ver, vamos a ponerlo como fórmula, la sumatoria desde igual 1 hasta n del precio de los y bienes en el momento t por la cantidad de los y bienes en el momento 0, dividido la sumatoria desde igual 1 hasta n del precio de los y bienes en el momento 0 por la cantidad de los y bienes en el momento 0 por 100. Este es abierto el índice de precios, las PER, para cualquier momento del tiempo. Lo que está mostrando
es el valor de la canasta, es lo mismo que decir el valor de la canasta de bienes en el momento T sobre el valor de la canasta de bienes en el momento 0 por 100. Eso es un índice. No, yo les dije que era a la 1, porque justamente era para que fuera compatible con los alumnos de Bransen. Bueno, no hay problema igual, pero nada. Ahí tenés lo que sería la relación en las PER. Lo relevante en las PER es que tenemos una canasta básica y lo que va modificando son los precios. Entonces ahí ves lo que se va modificando. Esto se calcula para el valor de la canasta para cada momento relacionado el valor de la canasta original. Entonces ahí surge el índice. No, ahí surge el índice, que tiene como siempre base 100. Nada más. ¿Se ve, Nazareno, cuál es? Es decir, esa es la operatoria. Ahora, después le pones valores y calculás las distintas canastas. No las distintas canastas, el valor de las distintas canastas, porque la canasta es la misma. Ok. Es decir, la canasta es una ponderación, en definitiva, de los distintos bienes o servicios que conforman el consumo de una familia tipo. Esa es la idea de la canasta, la ponderación. Esa ponderación se mantiene hasta que se modifique la canasta. Lo que haces con este cálculo es establecer el índice asociado a los cambios de precio, porque la cantidad de bienes es la misma. Lo que va modificándose son los precios de esos bienes. O podría no modificarse. Fíjense que ahora tenemos precios congelados, y así que el índice de precios puede estar dando valores que están influenciados por los servicios que no tienen, o sea, que están con precios controlados por parte del gobierno y algunos otros indicadores, algunos otros precios que también están controlados. Entonces, lógicamente, claro, Yago, pero esa es la otra cuestión, como decíamos ya el otro día, que va a surgir cuando tengamos la posibilidad de expresarnos en el consumo, que podamos salir a gastar. Bueno, habrá que ver en ese momento qué decisión toma el gobierno respecto a por dónde va a ser el ajuste. O sea, si deja que sea un ajuste por precios, si devalúa para que suba el tipo de cambio, o si sube la tasa de interés para que se vuelquen los pesos excedentes al ahorro, es decir, al sistema bancario. Bueno, son 4 caminos posibles, todos bastante espinosos, pero son 4 caminos posibles. ¿Sí? Si no hace nada de eso y solo deja que vaya por el lado del consumo, bueno, sí, ese es un escenario donde el nivel de precios va a tener un fuerte salto. Se espera, si ese fuera el escenario, 60% de inflación o más. Si ese fuera el escenario, no necesariamente lo tiene que ser, pero ese podría serlo. El modelo de Keynes completo es lo mismo que calcular el PBI por gasto. Maru, sí, pero no. Sí, pero no. A ver, ¿qué quiero decir? Sí es cierto que el modelo keynesiano lo que busca es identificar el efecto que tiene el gasto público, el gasto agregado sobre la generación de ingresos. Pero
tu comentario tiene que ver con el hecho de las cuentas nacionales, porque vos me estás diciendo calcular el Producto Bruto. Y eso es lo que puse hoy más temprano, toda la secuencia. Por eso te lo marqué bien. Eso no es un modelo, eso es una mera equivalencia desde el punto de vista del resultado. Modelo es planear qué es lo que va a ocurrir, si, bla, bla, bla. Lo otro es qué ocurrió, cuánto da sumando todos los... es como que juntás las piezas. Por eso, Maru, ahí tenés que ser muy clara vos en cómo separás, o para no confundirte. Sí, yo entiendo que vos estás yendo por el lado de consumo más inversión más gasto más exportaciones netas, pero eso es meramente la conformación de la demanda agregada. Lo que pasa es que una cosa es decir cuánto es lo que se consumió y otra cosa es, el consumo es una función que depende de la renta disponible. Ahí tenés la diferencia. Sí, entiendo por dónde vas vos, pero quiero que separes, porque si no te vas a confundir, vas a creer que estás haciendo lo mismo y no estás haciendo lo mismo. Una cosa es ex ante, modelizar, y otra cosa es ex post, resultado de las cuentas nacionales. Simple. Contabilidad, resultado. Economía, planificación. Chau. No, tiene que ser bien claro, para que no haya ninguna confusión. ¿Quién más? Cuestiones que tengan que ver con, no sé, la incidencia de los impuestos o las decisiones de gasto o cuestiones que hagan a la incorporación del sector público, efectos vinculados al empleo o al desempleo, la tasa de crecimiento, qué sé yo, no sé. A ver, ¿quién es más? Valentina Vaca, Romina, Yanela, ya estaba, dijimos, Magalí, Fran Spinelli, Lorena, Levisamón, Malena, Manuela, ya estuvo ahí, Maru ya está. El equilibrio de un modelo de economía abierta con un impuesto de cuantía fija. Sí, cómo no. Fíjate que la definición, la demanda agregada, consumo más inversión más gasto, más exportaciones netas, el consumo C sub 0 más C por la renta disponible, renta disponible, un momentito, con una renta disponible como renta menos impuestos, con impuestos T sub 0, la inversión autónoma, gasto autónomo y exportaciones autónomas e importaciones, vamos a hacerla, si se quiere, bueno, como siempre, M0 más M por I. Entonces, ¿qué tengo? La demanda agregada como C sub 0 más I sub 0 más G sub 0
más X0 menos M0, todos los autónomos 2', más la propensión marginal a consumir, o sea, vamos a hacerle menos C por T sub 0, C por la propensión, por la renta disponible, más C por I, menos, dado que tengo exportaciones netas, es lo mismo que decir exportaciones menos importaciones, menos M por I. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo AU2' menos C por T0 más C por I menos M por I, o lo que es lo mismo, agrupando AU2' menos C por T0, fíjense, más, tengo factor, tengo renta como factor común, C menos M por renta. ¿No? Si esto lo igualo, renta igual a demanda agregada, ¿qué tengo? Renta menos es igual a todo esto, renta menos C menos M por I es igual a U2' menos C por T0, y acá tengo corchete 1 menos paréntesis C menos M, cierro paréntesis, cierro corchete por I, es igual a U2' menos C por T0, y de aquí que por despejar la renta de equilibrio, como ahora va. Termino con esto y ya les digo. Esto es 1 sobre 1 menos C menos M por los autónomos 2', menos C sobre 1 menos C menos M por T0. Ahí está. O sea, tenés un multiplicador contractivo de los impuestos, Nazareno, y un multiplicador expansivo asociado a los gastos autónomos. ¿Se ve? Nazareno. Ahora les respondo al resto, pero... Ah, sí, me imagino que está bien, pero yo digo si se ve. Si se entiende. Descuento que está bien, pero bien. El recuperatorio va a ser 15 días después del examen, así que piensen en la semana del 13 de julio. Fran. Los estabilizadores, Fran. Los estabilizadores automáticos, el Estado los utiliza de forma tal de hacer lo que los privados no pueden hacer, o sea, son políticas para paliar los efectos que se podrían dar en la demanda agregada. Bien, Bernardina. En rigor, de verdad, lo que significan los estabilizadores automáticos es que estableces un conjunto de herramientas que van a funcionar independientemente de la decisión del político, del hecho discrecional. Por eso es lo importante del estabilizador automático, que no está dependiendo de la decisión que tome de darte más dinero o darte menos dinero según lo que el político crea, y peor aún, el estabilizador automático tiene incidencia directa sobre el ciclo económico, porque en el momento que vos perdiste el empleo, un ejemplo, que en el momento que vos perdiste el empleo, me remito de nuevo a lo que hemos comentado en clase de los Estados Unidos, que es el ejemplo ahí automático. Perdiste el empleo,
pediste el seguro de desempleo. Entonces, hoy 20 millones de personas en Estados Unidos están cobrando seguro de desempleo. ¿Eso qué hace? Que el efecto contractivo sobre la demanda agregada sea menor, porque no es que dejaron todos de cobrar. Por el contrario, en Argentina, ¿qué tuviste que hacer? Una decisión discrecional, cobrar el IES, o como se llame. Y entonces te tuviste que ir a anotar y aparecieron todos los que trabajan en negro, todo lo que vos quieras. Eso es discrecional. ¿Por qué? Porque tardaste hasta, no es un hecho automático, no, ahora vamos a pagar. ¿Y a quién le vamos a pagar? Bueno, a fulano y a mengano. ¿Y al otro, al monotributista? No, a ese no. Eso es discrecional. En la misma medida, un impuesto proporcional a la renta es un estabilizador automático. Pagás más si hay más actividad económica. Si hay menos actividad económica, pagás menos. En el sentido de cuantía. ¿Sí? Claro, Bernardina. Por eso son todas acciones discrecionales. Lógicamente que eso tiene el hecho está en que tenemos una economía en negro. Hoy estaba escuchando en Perú, cerca del 75% de la economía es en negro. Conozco Perú bastante, 75% es en negro. Entonces, fíjense ustedes que cualquier decisión que se tome en Perú, en Argentina tenemos el 30%, es decir, son decisiones que si querés ir por lo que está formal, estás solo viendo una parte. Ahí viene el problema. No es casual que sean economías tan informales. La economía informal viene por el lado de las altas regulaciones que hacen que tenga más sentido no estar formalizado que sí estar formalizado. Ese es un poco el problema. La alta discrecionalidad previa es la que genera. Bueno, exactamente por eso digo, las regulaciones son las que generan los altos costos, Bernardina. Sí, está bien, esa es la idea. O sea, toda regulación genera un costo para que técnicamente te cierre el razonamiento que estás haciendo. O sea, si no hay regulaciones, no hay costos. Habrá otros costos, pero claramente la informalidad viene por eso, por la regulación. La regulación trae aparejado un costo. Esa es la secuencia de análisis. ¿Sí? El cuadro que dio en la clase de equilibrio renta-gasto cuando es contracción y expansión, siempre que nos dé un ejercicio de Keynes nos va a decir si la economía abierta o cerrada, con o sin gobierno, o nos tenemos que dar cuenta solo. Se tienen que dar cuenta solo, Maru. Si es algo que aprendemos en el primer cuatrimestre de economía, ¿por qué la política no hace nada al respecto? Es una excelente pregunta, porque en realidad vos pensás que la cantidad de alumnos del primer año de economía, para hacerla fácil, es minúscula frente al total de la población. Entonces el político no le habla al grupo minúsculo de estudiantes de ciencias económicas, cualquiera sea ese grupo, sino que le habla a toda la población. Lamentablemente el grueso de la población no tiene estos conocimientos y entonces, más allá de que tenga la experiencia, no tiene los conocimientos. Y ahí es donde este tipo de argumentos son muy atractivos. Lo veo a diario en otras profesiones que no tienen, si bien tienen contacto con el hecho económico, pero no tienen contacto con el pensamiento económico. Y ahí es donde se producen todo un conjunto de formas intuitivas de entender las cosas que pierden de vista el conjunto. De allí surge esto. Sí, Yago, no digo que sea, pero el conocimiento de estos temas no son complejos, pero hay que tenerlos. Es como si el hecho básico de que no se les enseña a los alumnos en la escuela
aspectos de las finanzas. Todos los chicos en la escuela tendrían que tener conocimientos financieros básicos, mínimos, porque de esa manera, cuando crecen, tienen ya una mente más preparada, sea lo que sea por el lado que les guste ir, pero ese es un tema. Sí, 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 por supuesto, Nazareno. Esos son dos temas que deberían estar incorporados en la escuela, desde la primaria, pero de forma natural. De hecho, en alguna época ayudé a que se hicieran cursos para la escuela. Pero bueno, eso son decisiones. Pero si aprenden eso, no generan un voto. Bueno, ese es otro problema, Nazareno. Ese es otro problema. En realidad surgiría, elevarías el nivel. Esto también es cierto. De cualquiera, en cualquier nivel, elevarías el nivel de conocimiento. Pero bueno, no, no. Soy consciente que si se le enseña eso a un chico, su mirada cambia. Eso es totalmente cierto. Pero bueno. Es muy probable que la mirada de ustedes, como alumnos de primer año, desde el primer día de clases a en alguna medida se haya modificado. Eso, bueno, quiero creer. No para, desde el punto de vista de el entendimiento, la capacidad de entendimiento. Después, los juicios de valor, eso va por cada uno. Pero lo importante es si tengo más capacidad de entender, bueno, eso está bueno que ocurra. Eso significa que pasar por este curso me sirve, independientemente de los resultados, pero la capacidad de poder analizar, eso es lo importante. ¿Había alguna pregunta por acá? A ver. A ver si es algo. Decía, siempre que nos dé un ejercicio, no, alguien más, altos costos, está formalizado, siempre alguien más. Estado le fue decidiendo, creo que había alguien que no, el cuadro, yo no entendí el cuadro que dio en la clase de equilibrio renta-gasto cuando la contracción y expansión, ¿a qué se refiere? Maru, no entiendo yo tu comentario. Expansión y contracción, me imagino que estamos hablando de la actividad económica, pero contracción y expansión. A ver, porque referente a la escuela austríaca detestan el multiplicado. Sí, por supuesto, Yago, que lo detesta porque es una explicación parcial, no, pero es parte del conocimiento que tenemos que tener. Lo que ocurre es que la mirada de la escuela austríaca, que va por el lado del modelo de oferta y demanda agregada, concreto, y el trabajo sobre más aspectos microeconómicos de la economía. Tendencia al resultado en la producción, es en el modelo renta-gasto. Sí, la tendencia, el resultado, contracción y expansión, Maru, lo que estás marcando es, a ver, es cómo se produce ante los cambios en la demanda agregada la modificación de a ver, voy a plantearlo acá, renta, demanda agregada, cruz keynesiana ahí. Entonces, ¿qué pasa? La demanda agregada, todo lo que los procesos de expansión, desde cuando la demanda agregada excede a la oferta agregada, o
los procesos de contracción cuando la oferta agregada excede a la demanda agregada. Esos son los que determinan el nivel de equilibrio de la renta, de la renta efectiva. Ahí es donde están. Y esos ahora están en definitiva asociados a, vamos a ponerlo así, lo que sería la situación de el ahorro y la inversión, en un modelo lo más simple posible, donde las situaciones de exceso de productos sobre la demanda se traducen en ahorro excedente, o como vimos hace un rato, una variación de existencias no deseadas, en aumento. Por el contrario, si estamos, no sé, por acá, hay esta demanda excedente, la demanda respecto al Producto Bruto, que está en la recta de 45, se traduce en esta inversión que excede al nivel de ahorro, y entonces vamos a tener una desinversión, o sea, una variación de existencias negativas, porque le tenés que dar abastecer a la demanda agregada que está excediendo el nivel de actividad generado. Por ese lado es lo que me estabas planteando, Maru. O sea, ahí tenés cómo uno y otro generan los movimientos hacia al nivel de equilibrio. Okay. Bien, ¿quién otro está por ahí? Algunos veo que se han retirado. Está Romina, Valentín, todavía anda por ahí, Valentín Vega, que no lo... Yanela está hoy callada. Ignacio Salazar, creo que también está callado. Fran, Daira, Agustina. Hay muchos ejercicios prácticos en el parcial. Bueno, como mínimo debes tener 3, deberías tener 3 o 4, a ver. Sí. Más de 3, probablemente. ¿Cómo pasar de la renta nacional a la renta por habitante? ¿Cuántas preguntas son, Fran? Similar al otro examen, ponerle 10 preguntas, qué sé yo, podrán ser 15 en total, entre 4 ejercicios, 10 preguntas, 14, no sé, algo así. Ahora te lo vemos, Yanela. A ver. Cuando estás en la renta nacional, o lo que es lo mismo, la retribución al trabajo más el superávit bruto de explotación, para darlo también así, estás
en la estructura de costos, la renta nacional, que es exactamente lo mismo que el Producto Neto Nacional a costo de factores, si lo has tomado todo. O el Producto Neto Nacional o el Producto Neto Interno, no importa, pero a costo de factores. Lo que ocurre allí es que lo que vamos a hacer es restarle aquellas componentes que no llegan a los habitantes. Lo primero que entendemos es lo que conocemos como el ahorro de las empresas, entonces no le llega a los beneficios no distribuidos, no le llega. Ya le hemos quitado las depreciaciones, por lo tanto no corresponde que lo quitemos en este punto, pero las depreciaciones son también parte del ahorro de las empresas. No le llega los impuestos a los beneficios empresarios, porque eso lo pagan las empresas al Estado. No le llega lo que entendemos como contribuciones a la seguridad social o también conocido como aportes personales y patronales, es lo mismo, contribuciones a la seguridad social, no le llega. ¿Y qué sí le llega? Le llegan las transferencias financieras, que son las retribuciones, los pagos por los intereses de la deuda pública, que nosotros, digamos, fondos que le hemos prestado al gobierno, tomando bonos de la deuda pública, eso genera un interés. El interés es una transferencia financiera en la medida que se va generando, semestral, mensual, anual, bueno, lo que sea la característica del bono que le hemos comprado al gobierno cuando salió a buscar plata. Transferencia financiera. Y a eso también le sumamos las transferencias no financieras, que son todas las ayudas pecuniarias o ayudas en el sentido de la asignación universal por hijo, el plan Progresar, las becas que ustedes reciben en el caso que tengan por el comedor, los que están en La Plata, por el transporte o lo que sea. Son todas transferencias no financieras. El resultado de eso es la renta personal. La renta personal. La renta personal. La renta personal. ¿Qué hacemos? Todavía queda los impuestos directos que pagamos las personas. Entonces los impuestos directos se le restan, el accionar del Estado. Con eso llegamos a la renta disponible. Y la renta disponible tiene dos utilizaciones, como ya lo hemos visto, consumo más ahorro. Esa es la secuencia desde la renta nacional hasta la renta disponible. Yanela, ¿se ve? O sea, renta por habitante. Bien. ¿Qué más? Bárbaro, Maru. Y has hecho unas cuantas. Muy bien. Perfecto.
Bernardina, ya está, Agustina, Yago. Los impuestos que se aplican directamente en las mercancías, digamos, un impuesto indirecto, claro. Los impuestos, ¿por qué algo es indirecto? Porque no recae sobre quien tiene capacidad de pago. Esa es la idea. Los impuestos son directos porque recaen sobre quien tiene la capacidad. Esto es, ganancias, no, no es que no entran. Recordá que para llegar a renta nacional le quitaste los impuestos indirectos netos de subsidio. La renta nacional es un resultado, depende, sino que, es decir, depende cómo llegaste, pero el planteo de renta nacional o entendida como Producto Nacional Neto a costo de factores es porque ya le restaste la clave para que vos sepas de qué estás hablando es este punto, costo de factores. Si el planteo es costo de factores, es porque has restado los impuestos indirectos netos de subsidio. ¿Está? Esa es la clave. Si no, no estarías hablando de costo de factores. Claro. Recordemos que esto no es una ecuación, esto es más que nada una secuencia vinculada a una operación de cuentas nacionales. La ecuación matemática tiene que ver con las fórmulas. Esto es una mera forma de repartir todos los componentes que se encuentran en la generación de la actividad económica. Digo porque también puede llegar a generar una confusión, ¿sí? Esto, en definitiva, son todas identidades. Yo lo estoy diciendo como una igualación, pero son todas identidades. No estoy calculando algo que no sé qué es lo que va a dar. No, yo ya sé lo que va a dar. O sea, porque esto es ex post, esto es todo un resultado. Simplemente nosotros lo vemos así como para tratar de entenderlo, pero esto es en definitiva es cómo repartimos los componentes de la participación del Estado, de la participación del resto del mundo, de la participación de los asalariados, de las empresas. Eso es lo que estamos, digo, para poder tener la mirada completa. ¿Algún otro que tenga preguntas? Fran, Ignacio, está por ahí, Manuela, Valentín. Por mí no, bueno, ok, Janela, bárbaro. Tampoco Romina. Bueno, perfecto. ¿Algún otro que tenga dudas? Si no, si les parece bien, damos por terminada la clase, pero estoy a disposición. O sea, si tienen preguntas, Manuela tampoco. Bueno. Ustedes dirán. No, Agustina tampoco. Bernardina tampoco. Bueno, los jóvenes. Están todas las damas diciendo que no tienen ningún inconveniente. Ahora los jóvenes están callados. Yago, Ignacio, andaba por ahí, Fran, ¿quién más estaba? Nahuel, Nazareno, ¿sí? Tampoco son tantos los jóvenes, pero bueno.
Bueno, si no hay... Maru, gracias, pues nos vemos, seguimos estudiando para mañana. Bueno, perfecto, entonces cerramos la clase. ¿Cómo van a estar ordenadas las preguntas? Sí, la parte de práctica al inicio y la parte de selección y demás, después, como se hizo la otra vez. Calculo que sí. Para que manejen sus tiempos. ¿Sí? Bien, bueno, entonces, si no tienen, si los varones, que son los que quedan, no tienen más dudas, damos por cerrado. Bueno, muchas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes por estar. Bueno, perfecto. Listo. Entonces, nos vemos. Hasta luego. La pasen bien.